te damos nuestra cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Es nuestro sincero anhelo, ¿no es cierto?, que podamos sentir la presencia de Dios a través de cada día de estudio de esta lección de Escuela Sabática. Es una lección muy amena que nos va a enseñar muchas cosas. Y deseamos que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ti y también los tuyos. Amén. Oremos en este momento. Padre que moras en los cielos, agradecemos estar juntos contigo y junto con nuestros amigos y amigas para estudiar la Santa Palabra. Bendícenos, ilumínanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabes, nos place tu compañía. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza e invita a otros a suscribirse también. Y por las plataformas de las redes sociales, comparte este estudio con otros. Así, muchos podrán ser bendecidos, igual que tú y nosotros. Y esta semana, Nesip, saludamos a Nancy Mongelos en Paraguay. Amén. A Marta Cantos en Ecuador. Amén. Y a Luis Lucena en Venezuela. Gloria. Dios les bendiga, preciados hermanos, que cada día puedan sentir el poder de Dios en sus vidas. Así sea. Y a ti, que nos acompañas, también te saludamos fraternalmente. Amén, amén. Bien, la lección número 3 para el 18 de julio 2026 se titula Unidad en Cristo. El apóstol Pablo enfrentó una severa división, desunión en la iglesia de Corinto. Los creyentes allí se habían fragmentado en facciones rivales. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro y otros de Cristo. Y además de tener disputas internas, hasta había pleitos legales. Así es. Y un comportamiento moral, desordenado. Para resolver esa crisis, Pablo escribió a sus hermanos en la fe exhortándoles a restaurar la armonía y la unidad. Ahora, hermanos, el texto de esta semana se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este versículo aplica los significados de amonestar y exhortar. Pablo sintió la profunda necesidad de tratar los serios problemas que requerían su atención, con palabras alentadoras y también con el propósito de suavizar la severidad de la censura que estaba por impartir. Pablo mencionó la unidad en Cristo, una cualidad que, faltaba entre los creyentes corintios. Debemos notar que la unidad o la falta de ella fue un tema central en la iglesia de Corinto y es también una cuestión siempre presente dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Algunos seguimos a nuestro orador favorito en las redes sociales o dedicamos considerable tiempo a ver videos de nuestro ministerio predilecto. Otros solo van a la iglesia donde se sienten bien tratados. Y otros, por estar ofendidos, ni van a la iglesia. Esta fragmentación refleja un serio problema que debe ser atendido y solucionado. A menudo nuestros conflictos surgen de diferencias en nuestra comprensión de las verdades bíblicas. O bien nos enfrentamos a choques de personalidad entre hermanos y entre líderes incluso.
El mensaje de Pablo a los Corintios nos recuerda que este tipo de conflicto no es nada nuevo. Es un problema frecuente y tristemente nos cuesta aplicar los principios bíblicos a nosotros mismos y a la manera en que nos relacionamos unos con otros. La lección menciona que quienes observamos la naturaleza, sabemos que algunas criaturas viven en manadas, en rebaños o en grupos. Están las manadas de lobos, también las supermanadas de delfines, incluso vemos las colonias de hormigas legionarias, los enjambres de abejas y los clanes de las suricatas. Incluso es interesante cómo los chimpancés viven en estrechos lazos sociales, a veces en comunidades de 15 a 150 individuos. También sí están los leones. Oh, sí, claro. Las hembras forman un núcleo para criar los cachorros. Forman auténticas guarderías, mientras una o dos salen a cazar. Otras se quedan al cuidado y protección de todos los cachorros de la manada. Interesante, ¿no? Todas estas criaturas permanecen unidas. Sin embargo, sus relaciones no siempre son armoniosas. Aunque normalmente son sociables y cooperativos, pueden ser extremadamente territoriales y en ocasiones pelear entre sí, ¿no es cierto? Y los seres humanos somos, bueno, en cierto modo, parecidos a esos animales comunitarios. Es cierto. No solo tendemos a vivir en grupos, sino que a veces peleamos entre nosotros dentro de esos mismos grupos. Y esa es una realidad, incluso en nuestras iglesias. Claro. Se forman camarillas o grupitos especiales, normalmente en torno a algún líder carismático. Y lo que es peor, a veces una camarilla no se lleva bien con las otras. ¿Alguna vez has presenciado algo así en tu iglesia? Recuerdo cuando llegamos cierta vez a predicar en una congregación. No te preocupes, no es la tuya. Ya para dejarlo en claro, ¿no? Yeah. Después del sermón, nos invitaron a almorzar. Al llegar al salón donde se comía, el hermano que nos invitó nos dijo: en aquel grupo comen comida de X país. No está muy buena. En aquella mesa comen solo sándwiches. Vengan con nosotros que nuestra comida es la mejor. Qué bien, dentro de la iglesia. Las divisiones informales y cerradas afectan a la comunidad cristiana, hermanos. Si tú ves ese tipo de problemas en tu iglesia, entonces te puedes hacer una idea del problema que Pablo enfrentó en Corinto. Esta semana analizaremos 1 Corintios capítulos del 1 al 4 y veremos cómo el apóstol abordó el problema de las disputas dentro de la iglesia y la manera de superarlas mediante la unidad en Cristo. Analicemos el estudio del domingo 12 de julio titulado El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Bueno, tristemente, Satanás busca provocar división y desarmonía. Cierto. En el caso de la iglesia de Corinto, el enemigo atacó el estilo de vida anterior de los miembros y las diferencias entre los líderes. De esa manera, se generaron facciones con serios problemas. El llamado de Pablo en 1 Corintios 1:10 instó a los corintios a evitar las divisiones y estar unidos en un mismo parecer. Esa idea dominó los primeros 4 capítulos de 1 Corintios. Y no solo los primeros capítulos, porque la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema
abarcador que cohesiona todas las partes de esa carta de Pablo. Leamos 1 Corintios 1 del 12 al 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¡Qué versículos relevantes! Para entender la situación de Corinto y por supuesto la nuestra. ¿Cuál era el problema? Grupitos cerrados. ¿Cuál fue la solución de Pablo? Unidad, predicando el Evangelio. Aparentemente todos habían sido afectados por el espíritu de facciones. Los miembros de iglesia demostraban su apoyo acérrimo a un bando o a otro. Pablo no favoreció ninguna facción, y menos la de, los que se decían seguirlo a él. Definitivamente todos los grupos cerrados fueron desaprobados por el apóstol Pablo. El espíritu de tomar partidos es dañino, hermanos. Comparar a un dirigente espiritual con otro también es contrario al espíritu de Cristo. Muchos eran partidarios de Apolos. Apolos era un judío alejandrino, discípulo de Juan el Bautista, conocido como varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Aquila y Priscila lo habían instruido en la fe cristiana en Éfeso. De allí Apolos viajó a Acaya y por un tiempo trabajó en la iglesia de Corinto. Apolos era un líder convincente y muchos en la iglesia lo ensalzaban por encima de Pablo. Luego estaba Cefas, o sea Pedro. Los que tomaban su bando consideraban que Pedro tenía mayor autoridad que Pablo, porque había sido uno de los discípulos originales y pilar principal en la iglesia de Jerusalén. Ese grupo utilizaba el nombre de Pedro para desacreditar el evangelio de la gracia y la libertad de las leyes ceremoniales que Pablo predicaba. Oh, en verdad Pablo anhelaba que solo Cristo fuera ensalzado, que el mensaje de la salvación llegara a las almas clara y contundentemente. Por eso, incluso dijo que su propósito principal no era bautizar, sino persuadir a las personas a entregarse al Salvador. Ahora, Omar, Pablo no estaba insinuando que el bautismo no era importante, ¿no es cierto que no? No. Más bien, él evitaba gloriarse a sí mismo, evitaba reportar grandes números de bautismos. Pero sí bautizó. Seguro Ahí que dice sí. a quiénes. Pablo sabía que algunos que fueron bautizados por los apóstoles pensaban que eran superiores a otros conversos. Así se introdujo una lucha de bandos en la iglesia. Pablo empleó palabras contundentes para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corinto. Utilizó los términos griegos schisma, que significa división, y eris, que significa contienda. Ambos sustantivos se utilizaron en otros pasajes del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Bueno, para describir diferencias de opinión que derivan en facciones. Fue tal el desastre Sí. que los desacuerdos en la iglesia de Corinto salieron a la superficie
incluso en forma de litigios legales. Pablo hasta mencionó que ni siquiera dejaban de lado sus diferencias para celebrar la Santa Cena. Por eso Pablo hizo hincapié en el asunto de la unidad en la iglesia. Muy bien dicho. Cierta historia cuenta que una tormenta había destruido un centro comunitario. Algunos voluntarios se unieron para reconstruirlo. Tenían materiales de buena calidad, ladrillos, mortero, herramientas, etc. Pero al comenzar la obra surgieron multitud de desacuerdos. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que un equipo insistía, los ladrillos deben apilarse así. Y otro equipo replicaba, no, es mejor hacerlo de esta forma. Y algunos voluntarios se negaron a seguir instrucciones porque decían, nosotros solo hacemos lo que nuestro jefe de grupo ordena. Y otros, abandonaron el proyecto porque dijeron, si ese grupo participa, no queremos tener nada que ver con esta obra. Finalmente, en vez de una construcción sólida, se veían las fallas. Sí. Ladrillos torcidos, falta de mortero, toda la estructura inestable, un pequeño empujón la habría derribado. ¡Qué tristeza! Un experimentado albañil pasó por allí y dijo, un ladrillo solo no es más que una piedra, pero si los ladrillos trabajan juntos, unidos por el mortero que los mantiene en su sitio, esa es una buena construcción. Tremendo, ¿no es cierto? Claro sí, que sí, al igual que aquellos ladrillos, hermanos. La iglesia en Corinto y nuestra iglesia hoy en día solo puede mantenerse firme cuando permanecemos unidos en Cristo. Amén. Cualquier división debilita, pero cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y seguimos el modelo de servicio de Cristo, unidos nos convertimos en algo inquebrantable. Seguimos con la parte del lunes 13 de julio. Se titula Centrados en Cristo. La causa de la división y la discordia en la iglesia es la separación entre nosotros y Cristo. Claro. El secreto para lograr la verdadera unidad en la iglesia no es la diplomacia, ni la gestión, ni un esfuerzo sobrehumano para superar las dificultades, sino la unión con Cristo. Amén. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con estar unidos en una misma mente y un mismo parecer? Bueno, la formación de camarillas o grupitos cerrados constituye una negación de lealtad a Cristo. En 1 Corintios 1:9, Pablo afirmó que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esto significa, hermanos, que debemos estar centrados en Cristo. Entonces, en cuanto a las preguntas retóricas de Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es la misma, un rotundo no. Cristo no está dividido. Pablo menciona que somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. El cuerpo tiene muchas partes, cada una con su función, pero sigue siendo un solo cuerpo. Ahora, para que el cuerpo funcione adecuadamente, cada parte debe realizar su labor conforme a sus capacidades. Esta metáfora indica que Pablo buscó la unidad, no la uniformidad. Buscó la unidad dentro de la diversidad, pero no la diversidad como hoy día se habla, sino la verdadera diversidad. Más aún, buscó la unidad a pesar de la diversidad. Sin embargo,
todos los pensamientos y opiniones deben someterse a Cristo, nuestro Señor. Bueno, esto me recuerda la famosa anécdota, y ya la hemos contado antes, pero fue lo que ocurrió en una supuesta extraña asamblea en una carpintería. Resulta que las herramientas tuvieron una reunión. El martillo ejerció la presidencia, pero lo obligaron a renunciar porque hacía demasiado ruido y se la pasaba golpeando. El martillo aceptó la acusación, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, porque había que darle demasiadas vueltas para que sirviera de algo. Y al ser criticado, el tornillo accedió, pero pidió la expulsión de la lija porque era muy áspera y friccionaba con los demás. Claro, la lija concordó, pero exigió que fuera expulsado el metro porque siempre medía a los demás como si fuera el único perfecto. Ay, Omar, me imagino yo una reunión tal, ¿no es cierto? Increíble. Pero en eso dice que entró el carpintero, hermanos, y el carpintero utilizó el martillo, la lija, el metro, el tornillo, y la tosca madera se convirtió en un precioso mueble. Qué bien. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Y esta vez tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, todos tenemos defectos, pero el carpintero nos une y utiliza nuestras cualidades haciéndonos valiosos. En vez de centrarnos en nuestros puntos malos, centrémonos en cuán útiles somos unidos. ¿Y sabes qué? Dice que la asamblea votó entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo aseguraba, que la lija afinaba asperezas y que el metro era preciso y exacto. Qué extraordinario, excelente ejemplo. Debemos centrarnos en Cristo y unirnos como hermanos en un mismo cuerpo. Amén. Ahora, hermanos, antes de abordar el tema de los grupos cerrados y los líderes espirituales, Pablo enfatizó que todos tenemos a Jesús como Señor. La iglesia no se centra en líderes humanos, se centra en Jesús. El énfasis en este punto es claro en los primeros versículos de 1 de Corintios y nos ayuda a comprender qué quiso decir Pablo con las palabras estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El término griego traducido como unidos proviene del verbo catartizo, el cual sugiere que algo debe ser restaurado a su condición apropiada. Cuando se forman camarillas en torno a líderes humanos, las relaciones dentro de la iglesia deben ser restauradas a su necesaria condición. Esto solo puede lograrse mediante la unidad en Cristo y la muerte al yo. En lugar de enfrascarse en el debate sobre quién era teológicamente más sólido o en un líder de influencia más digno, Pablo subrayó la necesidad de que cada miembro mantuviese a Cristo en el centro de su vida espiritual. Que nadie permitiera que ningún líder ocupara el lugar que le pertenece a Cristo, por muy elocuente o bueno que fuese. 1 Corintios 3, 21 y 23 afirma: ninguno se gloríe en los hombres, pues vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Hallar nuestra identidad en Cristo nos ayuda a evitar las divisiones. Pensando en esto, hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo evitar la trampa de la desunión provocada por las facciones dentro de mi iglesia? Si participo en un grupo pequeño, ¿cómo puedo evitar que se formen grupos cerrados? Y por último, ¿qué estrategias puedo encontrar en la Biblia
para ayudarme a centrarme en Cristo Jesús? Todas estas preguntas en realidad contienen algo muy importante cuando las contestamos. ¿Cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es nuestra posición cuando vemos divisiones en la iglesia? Y Omar, hay una cita de la hermana Elena G. de White que, bueno, me fascina y creo que contesta estas preguntas. Leo del Deseado de todas las gentes, página 614. El amor de Jesús, con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. No puede haber unión en nuestras almas y Dios excepto por Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo puede hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. La verdad que preciosa cita, ¿no es cierto? Al punto. Así es. Pasemos al estudio del martes 14 de julio titulado Sabiduría y Madurez. Mucho antes de la era de los influyentes en las redes sociales, antes de las superestrellas del deporte, antes de las megas iglesias, antes de los multimillonarios o los líderes mundiales carismáticos, la gente ya seguía a su líder espiritual favorito. Y claro, seguir a diferentes líderes espirituales en el contexto de la iglesia puede dar lugar a discusiones y a menudo converge en divisiones que pueden fragmentarse aún más. Y eso da origen a grupos antagónicos. En la iglesia de Corinto existían varios grupos que apoyaban a diferentes líderes. Así era. Bueno, en términos generales, los grupos cerrados suelen surgir de una visión exclusivamente elevada de algún líder humano. Esto representa una gran amenaza para la unidad de la iglesia y para la salud espiritual de sus miembros. Claro. Una visión distorsionada del ministerio puede llevar a toda una congregación a otorgar una importancia desmedida a ciertos líderes actuando en detrimento de otros. Consecuentemente se forma un clima de competencia que puede dividir a la iglesia. Aún más, tratar a un líder como elemento central de identidad cristiana acarrea el riesgo de desplazar a Cristo de la posición que le corresponde en nuestras vidas. Claro. Ahora, hermanos, ¿por qué no vamos a nuestras Biblias? Te invito a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Durante su ministerio en Corinto, Pablo adaptó su metodología a las circunstancias locales. Presentó el evangelio con sencillez porque los corintios no podían comprender las características profundas del evangelio. Pablo trató a los corintios como a niños espirituales. O sea, no podía tratarlos como adultos espirituales, ni podía considerar que estaban libres
de los sentimientos y las ambiciones mundanales. Entre ellos había divisiones y pleitos, dolorosas evidencias de que aún estaban dominados por los impulsos del corazón pecaminoso. No solo habían sido incapaces de comprender los profundos misterios del Evangelio cuando Pablo visitó a Corinto la primera vez, sino que en el momento cuando el apóstol escribió esta epístola, aún no habían avanzado lo suficiente en su vida cristiana. El espíritu de celos y las malas suposiciones impedían que el Espíritu Santo llegara plenamente a los corazones de los corintios. Lo cierto es que los deseos y sentimientos humanos deben ser subyugados por el poder de Jesús antes de poder entender y apreciar el plan de salvación. Pablo explicó que la madurez espiritual lleva al creyente a apreciar la sabiduría de Dios, la cual nos es comunicada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esa sabiduría divina contrasta con la sabiduría humana. Omar, definitivamente la sabiduría de Dios se develó en el sacrificio cruento de Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Su sufrimiento, su muerte, su resurrección también. Entonces, antes de encauzar su exhortación a la unidad, Pablo buscó que sus lectores reconocieran la necesidad de una verdadera sabiduría y madurez en Cristo. Los niños espirituales suelen no escuchar, muestran rebeldía, viven en celos y contiendas, creyendo saberlo todo y no saben nada en realidad. Y así destruyen la iglesia. En cambio, los adultos espirituales son entrenados, disciernen, unifican el cuerpo, buscan ser semejantes a Cristo, conocen la doctrina bíblica y son pensadores maduros. Amén. Indudablemente los cristianos sabios y maduros son personas espirituales, no carnales. No son como niños pequeños, distinguen las cosas espirituales, porque las cosas del espíritu, estimados, se disciernen espiritualmente. Claro. Así es, muy cierto. Y más aún, los cristianos sabios y maduros se alimentan de comida sólida, no de leche. El creyente que se alimenta de leche es más bien inexperto en la palabra de justicia, porque bueno, como dijo Pablo, es un niño espiritual. El alimento sólido es para los maduros, para aquellos que tienen sus facultades de discernimiento ejercitadas mediante ¿qué? Mediante la práctica constante para distinguir el bien del mal. Los cristianos sabios y maduros, hermanos, no forman grupitos cerrados para decir, oh, yo soy de Bullón, oh, yo soy de Joel Flores, oh, yo soy de Bor, oh, yo soy del pastor Grieve. No, esto se refieren a diferentes líderes, hermanos. No estamos hablando aquí en contra de ningún líder, ¿no es cierto? No. Estamos dando un ejemplo. Pero como iglesia, somos el campo, el edificio, el templo de Dios. Y todos unidos pertenecemos a Dios por medio de Cristo. Te pregunto, hermano, hermana, ¿cómo reaccionarías si un líder espiritual que tú admiras te decepciona? Esa situación puede ser devastadora, ¿no es cierto? Si has pasado por esa experiencia, ¿qué lecciones aprendiste de ella? Cuando un líder respetado falla, es fácil pensar, yo nunca haría eso. ¡Qué vergüenza! Pero debemos tener cuidado porque los líderes espirituales no estamos exentos de pecado. Nadie lo está. En verdad, Dios nos llama a la sabiduría en Cristo. Claro que sí. Y no a seguir líderes falibles.
Claro, seguramente que no, y bien lo has explicado, Omar. Hermano, recuerda poner tu mirada y tu fe en lo absoluto y perfecto, y no en las imperfecciones humanas. Al único que debes admirar es a Jesús. Él es la razón de nuestro existir. Él dio su vida por nosotros y Él es el único que nos ofrece vida eterna. Continuamos con la parte del miércoles 15 de julio. Se titula Un servicio como el de Cristo. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes? Al preparar estos repasos de la lección, no solo buscamos impartir información, sino crear un entorno que estimule tu aprendizaje de la Biblia. Amén. Gracias por compartir este estudio. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así y gracias por tus ofrendas que tanto necesitamos. Amén. Bien, veamos entonces cómo Pablo enseñó la perspectiva correcta que debemos tener en cuanto a los líderes espirituales humanos. Leamos 1 Corintios 4 del 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo aconsejó a los corintios que lo consideraran a él y a sus colaboradores como servidores y administradores, no de los hombres, sino de Dios. Así es. Siendo que habían sido llamados por Dios para hacer la obra en el ministerio del Evangelio, no debían ser considerados dirigentes de diversas facciones o grupos dentro de la iglesia, ni como caudillos de bandos en trifulcas. Claro que no. Ahora, hermanos, entendamos esto. Dios da a sus obreros la responsabilidad de predicar su santa palabra al mundo, pero no nos permite que enseñemos opiniones y creencias personales. Él nos encarga que presentemos el mensaje puro de salvación, incontaminado por la filosofía del mundo. Entonces, Pablo se catalogó a sí mismo y a los que trabajaban en el ministerio con él como servidores de Dios. Cada líder espiritual, en un sentido especial, se acata a las ordenanzas del gran comandante Jesús. Es un representante humano oficial de Cristo. Es el funcionario regio del reino espiritual de Dios. Además, Pablo comparó a ciertos líderes como administradores de los misterios de Dios. Bueno, un buen administrador o mayordomo no solo preside en los asuntos de la casa dando órdenes, sino que también es responsable de proveer lo que la casa necesita. Es un cargo de gran responsabilidad que se aplica también hoy día a los ministros. O sea, cada pastor o líder en el ministerio tiene a su cargo la iglesia de Dios en esta tierra y debe proporcionar todo lo necesario para el bienestar de la iglesia. Claro, no estar detrás de un escritorio todo el día, hay que visitar las ovejas a donde están pastando. El verdadero líder sirve y constantemente procura glorificar a Dios en el manejo de todas las cosas colocadas bajo su cuidado, ya sean físicas, mentales o espirituales. Oh, las luchas que tuve yo cuando era líder de ciertas secciones de la iglesia, cuando yo pedía que me dijeran cuántas visitas habían hecho algunos obreros, cuántas veces se visitó toda la iglesia. Oh, la reacción negativa fue horrible.
El verdadero líder reconoce que no está en la libertad de usar sus bienes o talentos para la satisfacción de los deseos y las ambiciones de su propio corazón. Siempre está bajo la obligación de colocar en primer lugar los intereses de Dios. Pablo afirmó que esto debe ser así porque tenemos la mente de Cristo. Probablemente esta frase se refiere a la manera de pensar y actuar de Cristo. En otras palabras, poseemos la mente de Cristo cuando pensamos y actuamos como Él. Cristo iba donde estaban las personas. No espera que vengan a mí y a ver si te ayudo en algo. Sin embargo, poner en práctica esta mentalidad en todos los aspectos de la vida no resulta tan sencillo, ¿verdad? De ninguna manera. Es algo muy difícil de lograr. Y en el mundo greco-romano existía una gran rivalidad entre figuras políticas, filósofos, pensadores y también entre los líderes religiosos. Al parecer, el anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a adoptar estándares seculares. Ay, Omar, la verdad que esto también puede representar un peligro para nuestra iglesia hoy día, ¿no es cierto? Porque ese problema, hermanos, diluye la verdad bíblica y distorsiona nuestra misión. Al intentar agradar al mundo para ganar popularidad, corremos el riesgo de comprometer doctrinas esenciales, adoptar una moral flexible y centrarnos en el entretenimiento, en el show, en lugar de la edificación espiritual. ¿Y qué del ecumenismo? Bueno, eso es para otro día. Hermanos, como leímos en el texto, somos servidores y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios? Son los planes de Dios para restaurar la armonía del hombre con la divinidad, algo que en el pasado solo fue entendido indistintamente, pero ahora se ha revelado mediante Jesucristo. Amén. Como fieles obreros, siervos de Cristo, tenemos la misión de presentar con claridad las sublimes verdades del Evangelio. Debemos trabajar para que se satisfagan las necesidades de cada alma que esté buscando la salvación, hermanos. Amén, amén. Y bueno, y esta responsabilidad de impartir la buena nueva del Evangelio descansa también sobre todos nosotros, cada creyente, porque todos somos mayordomos. Amén. A quienes se nos ha confiado, bueno, el pan de vida para un mundo hambriento y desfalleciente, hermanos. Claro que sí. Bueno, por eso, específicamente, debemos ser vigilantes, cuidando a cuáles líderes espirituales seguimos, hermanos, y velando en cuanto a nuestra responsabilidad como siervos de Dios también. ¿Sabes? La cualidad de ser dignos de confianza es una de las cualidades más valiosas que podemos poseer. Dios la estima en gran manera. Y fracasar en este sentido significa no alcanzar la vida eterna, porque solo recibiremos una heredad en la tierra nueva si Dios puede realmente confiar en nosotros en todas las circunstancias. Así que demostremos ser fieles mayordomos. Procuremos glorificar a Dios en todo. Amén. Esta debe ser nuestra meta principal en nuestra estancia en este mundo. Seamos embajadores de Cristo con dignidad, hermanos. Bien, analicemos entonces el estudio del jueves 16 de julio, titulado Un estilo de vida que refleja la cruz. El evitar formar camarillas, especialmente en torno a líderes humanos,
no significa que no apoyamos a nuestros líderes. Oh, no. Debemos apreciar y ayudar a quienes llevan la iniciativa en labores de la iglesia. Así es. Saben, hermanos, Dios comisiona a ciertas personas capacitadas para cumplir su ministerio en la tierra. Los líderes espirituales que manifiestan un estilo de vida que refleja la sumisión representada por la cruz son dignos de ser escuchados y también seguidos. Esto es así porque solo Cristo tiene el poder de revertir cualquier forma manipuladora de control para que la sumisión sea enteramente a la palabra de Dios. Los líderes espirituales humanos que son semejantes a Cristo atribuyen el éxito de su ministerio únicamente a Dios. Recordemos que incluso Jesús en su ministerio terrenal atribuyó la gloria a Dios. Juan 17:4. Según los escritos paulinos, el ministerio fiel debe fundamentarse en una teología de la cruz, porque lo que ocurrió en el Calvario reveló la sabiduría y el poder de Dios para salvar. En 1 Corintios capítulo 4, versículo del 1 al 13, Pablo explicó en qué consiste esa teología de la cruz. Primeramente, Dios es quien establece el estándar para el liderazgo cristiano. En segundo lugar, el sufrimiento es el distintivo del verdadero ministerio. Y claro, este segundo punto merece ser desarrollado con mayor profundidad. No es que debemos ser masoquistas, sino que el ministerio no será algo fácil, sino será siempre con obstáculos, con sufrimiento, pero todo para honra y gloria de Dios. Entonces, pensando en esto, vamos a desarrollar un poquitito esta temática de sufrir en el ministerio de Cristo. Hagámoslo leyendo 2 Corintios 11 del 23 al 28, donde se nos explica lo que significa padecer por causa de Cristo en esta tierra. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es increíble. Si vemos la lista que nos dio Pablo, te debes preguntar, ¿yo habré pasado la quinta parte de lo que este hombre pasó? Es increíble, ese resumen que él tiene. Si somos líderes cristianos, debemos seguir las huellas de Jesús, disponernos a sufrir por nuestros hermanos en Cristo e incluso, si fuera necesario, a morir por causa del ministerio. Pero no buscar eso, sino cuando viene lo enfrentamos con Cristo. Pablo se refirió a sí mismo y a Apolos como hombres condenados a muerte, enfrentando falta de alimento y agua, estando mal vestidos, golpeados y sin hogar, siendo injuriados, perseguidos, difamados y hechos como la escoria del mundo en el desecho de todas las cosas. Es más,
al referirse irónicamente a los corintios como ricos, reyes, sabios y distinguidos, Pablo demostró que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano, porque es la raíz de la división en la iglesia. Omar, estos son puntos sumamente importantes. Hermano, hermana, dinos, ¿eres tú un fiel líder espiritual? Cualquiera que sea tu función en la iglesia, ¿cuánto has sufrido por amor a Cristo? ¿Qué lecciones podrían hallarse en tu respuesta? Si estás en las redes sociales, allí escribe tu comentario. Para culminar, la lección del viernes nos invita a leer el capítulo La preparación de los 12 en el libro Hechos de los Apóstoles. Léelo, porque presenta valiosos consejos para el buen liderazgo espiritual. Así es. Y queda marcada en nuestra mente la oración que Jesús hizo por la unidad de sus discípulos en Juan 17, versículos 21 al 23. Que todos sean uno, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad en Cristo. Hemos estudiado una hermosa lección esta semana. Recapitulemos. Número 1. Cualquier división debilita, pero si seguimos el modelo de servicio de Cristo, unidos seremos algo inquebrantable. Número 2. El secreto para lograr la verdadera unidad en la iglesia no depende de esfuerzos sobrehumanos, sino de la unión con Cristo. Número 3. Los cristianos sabios y maduros no formamos grupitos cerrados, ni seguimos a un líder espiritual, solo admiramos a Jesús. En cuarto lugar, el verdadero líder espiritual sirve y constantemente glorifica a Dios. Y en quinto lugar, los líderes de iglesia que reflejan su misión a Cristo son dignos de ser escuchados y seguidos. Ahora, si estás en las redes sociales, cuéntanos cuál es tu secreto para mantener la unidad en tu iglesia. Bien, aunque concluimos este estudio en sí, la semana que viene trataremos otro tema impactante. El título de la próxima lección es El pecado en la iglesia. Acompáñanos una vez más y creceremos juntos, unidos en Cristo. Además, conéctate por este mismo medio. El viernes, el pastor Grieve nos presentará un interesantísimo tema titulado El verdadero reposo del alma. Y usé un animalito muy bonito, que es el colibrí. Y vamos a ver algunos aspectos científicos y por qué Dios lo hizo así y qué relación tiene con nosotros. No te lo pierdas. Wow, va a estar buenísimo. El colibrí con el reposo. Va a estar buenísimo ese tema. Que Dios esté presente en tu vida, hermano, hermana. Agradecemos tus oraciones por la voz de la esperanza. Sabes, desde 1942, este ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comparte el mensaje de salvación por la radio, la televisión, las redes sociales, por nuestra escuela bíblica y nuestros eventos de evangelismo público. Agradecemos sobremanera tu apoyo financiero. Si deseas obtener más información sobre el Ministerio Mundial de la Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org. Y si estás aquí en Estados Unidos, también puedes llamar al 805-955-7641 o escribirnos también a info@lavoz.org. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.